Sección 4. Ocupaciones en las zonas rurales. La tierra suplirá nuestras necesidades. Si se cultiva la tierra, ella proveerá, con la bendición de Dios, para nuestras necesidades. No tenemos que desanimarnos en cuanto a las cosas temporales en virtud de fracasos aparentes, ni debiéramos descorazonarnos a causa de las demoras. Debiéramos trabajar el suelo en forma alegre, esperanzada y agradecidamente, creyendo que la tierra encierra en su seno ricas provisiones para el obrero fiel, provisiones más preciosas que el oro o la plata. La mezquindad que se le atribuye es un testimonio falso. Mediante un cultivo adecuado e inteligente, la tierra entregará sus tesoros para beneficio de la humanidad. Las montañas y las colinas están cambiando, la tierra se está envejeciendo como ropa de vestir, pero la bendición del Dios, que preparó una mesa para su pueblo en el desierto, no cesará jamás. Nos esperan tiempos solemnes, y existe gran necesidad de que las familias salgan de las ciudades y se internen en el campo, con el fin de que la verdad pueda llevarse a los vallados, así como a los caminos de la tierra. Mucho depende de que se tracen nuestros planes de acuerdo con la palabra del Señor y se lleven a término con perseverante energía. El éxito depende más de la consagrada actividad y perseverancia que del genio y el estudio de los libros. Todos los talentos y las aptitudes otorgadas a los agentes humanos, si no se usan, son de escaso valor. Un retorno a los métodos más sencillos será apreciado por los niños y los jóvenes. El trabajo en la huerta y en el campo constituirá un cambio agradable en la cansadora rutina de las lecciones abstractas, a las cuales sus mentes jóvenes no debieran jamás estar limitadas. Esta variación será especialmente valiosa para el niño nervioso que encuentra en los libros lecciones agotadoras y difíciles de recordar. Hay para él salud y dicha en el estudio de la naturaleza, y las impresiones hechas no desaparecerán de su mente, por cuanto estarán asociadas con objetos que se hallan constantemente ante sus ojos. Un pedazo de tierra y un hogar cómodo. Se ha de hacer que la tierra rinda su productividad, con todo, sin la bendición de Dios no podría, de suyo, hacer nada. En el principio Dios contempló todo lo que había hecho, y dijo que era bueno en gran manera. A consecuencia del pecado, la tierra fue maldita. Pero ¿ha de multiplicarse esta maldición por el aumento del pecado? La ignorancia está haciendo su obra funesta. Siervos perezosos están acrecentando el mal a causa de sus hábitos ociosos. Muchos no están dispuestos a ganarse el pan con el sudor de su frente y se niegan a cultivar la tierra. Pero la tierra oculta bendiciones en sus profundidades para quienes tienen el valor, la voluntad y la perseverancia para recoger sus tesoros. Los padres y las madres que poseen un pedazo de tierra y un hogar cómodo son reyes y reinas. Muchos agricultores no han obtenido utilidades proporcionadas de sus tierras debido a que emprendieron ese trabajo como si fuese una ocupación degradante, no ven que hay en él una bendición para sí mismos y para sus familias. Todo lo que pueden discernir es un estigma de servidumbre. Sus huertos son descuidados, las mieses no se almacenan en el momento debido y se hace un mero trabajo superficial en el cultivo de la tierra. El cultivo de frutas y verduras y la crianza de aves. En esta región hay una gran porción de tierra desocupada. Algunos miembros de nuestro pueblo que viven en la atmósfera envenenada de las ciudades harían bien en conseguir unas pocas hectáreas de esta tierra. Para mantenerse podrían cultivar frutas y verduras y criar aves. El sanatorio les compraría gustosamente huevos y verduras. Me agradaría que se iniciara alguna empresa semejante. Los padres y los hijos recibirían una gran bendición si abandonaran las ciudades perversas y contaminadas y fueran al campo. La vida en el campo es una bendición para los pobres. Si los pobres que hoy atestan las ciudades encontrasen casas en el campo, podrían no solo ganarse la vida, sino también recobrar la salud y gozar de la felicidad que ahora desconocen. Rudo trabajo, vida sencilla, estricta economía, y a menudo penalidades y privaciones, es lo que les tocaría. Pero qué bendición sería para ellos dejar la ciudad, con sus incitaciones al mal, sus alborotos y sus crímenes, su miseria e impureza, para saborear la tranquilidad, paz y pureza del campo. Si a muchos de los que viven en las ciudades y que no tienen ni un metro cuadrado de hierba que pisar, y que año tras año no han mirado más que patios sucios y estrechos callejones, paredes de ladrillo y pavimentos, y un cielo nublado de polvo y humo,
se los llevara a algún distrito rural, en medio de campos verdes, bosques, collados y arroyos, bajo un cielo claro y con aire fresco y puro de campo, casi les parecería estar en el cielo. Apartados así del contacto de los hombres y de la dependencia de ellos, y alejados de los ejemplos, las costumbres y el bullicio corruptores del mundo, se acercarían más y más al corazón de la naturaleza. La presencia de Dios sería para ellos cada vez más real. Muchos aprenderían a depender de Él. A través de la naturaleza oirían la voz de Dios hablar de paz y amor a su corazón, y su mente, alma y cuerpo responderían al poder reconstituyente y vivificador. Fundación de industrias para las familias. Los creyentes que ahora viven en las ciudades tendrán que trasladarse al campo con el fin de salvar a sus hijos de la ruina. Será necesario fundar industrias que proporcionen trabajo a estas familias. Los dirigentes del colegio de I.D. deberían estudiar las posibilidades de que estas instituciones instalen dichas industrias, para que los miembros de nuestro pueblo que desean abandonar las ciudades puedan adquirir hogares modestos sin hacer grandes desembolsos, y que también puedan encontrar trabajo. Ambas instituciones ofrecen perspectivas favorables y alentadoras para el desarrollo de este plan. Se lo debe analizar. Hasta que no haya comenzado esta obra, no es posible especificar todo lo que debe hacerse. Oren por este asunto, recordando que Dios dirige el timón, y que Él guía el desarrollo de las diversas empresas. Cuando en un determinado lugar se dirige apropiadamente la obra, ello es una lección objetiva para otros lugares. Al realizar la tarea no debe aplicarse un criterio estrecho ni egoísta. El trabajo debe partir de una base sencilla y sensata. Todos deben aprender que no basta con aseverar que creen en la verdad, sino que deben ejemplificarla en la vida diaria. Fábricas de alimentos saludables. Aquí, Avendale, debería establecerse una industria de alimentos saludables. Debería ser una industria conectada con el colegio. Dios me ha indicado que los padres pueden hallar trabajo en esta industria y enviar a sus hijos al colegio. Pero todo debe ser hecho con la mayor sencillez. No debe haber extravagancia en ningún aspecto. Es necesario realizar una obra sólida, porque de lo contrario los resultados dejarían mucho que desear. Sección 5. Preparación para la crisis que provocará la ley dominical. Nos esperan tiempos difíciles. No debemos ubicarnos donde seremos forzados a estar en contacto estrecho con quienes no honran a Dios. Pronto surgirá una crisis con respecto a la observancia del domingo. El partido del domingo se está fortaleciendo en sus pretensiones falsas, y esto significará opresión para quienes decidan guardar el sábado del Señor. Debemos ubicarnos en un lugar donde podamos cumplir plenamente con el mandamiento del sábado. El Señor declara: 6 días trabajarás, y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. Y debemos tener cuidado de no colocarnos en un lugar donde será difícil para nosotros y nuestros hijos observar el sábado. Si en la providencia de Dios podemos conseguir lugares lejos de las ciudades, el Señor quiere que lo hagamos. Nos esperan tiempos difíciles. Apresurarnos para estar listos. Cuando el poder con el que se inviste a los reyes es aliado de lo bueno, ello se debe a que el que lleva la responsabilidad está bajo la influencia divina. Cuando el poder está aliado con la maldad, está ligado con los instrumentos satánicos, y obrará para destruir a quienes son propiedad del Señor. El mundo protestante ha establecido un día de reposo idolátrico en el lugar donde debería estar el sábado de Dios, y así están pisando en las huellas del papado. Por esta razón veo la necesidad de que las familias del pueblo de Dios se trasladen fuera de las ciudades, a lugares apartados del campo, donde puedan cultivar la tierra y cosechar los productos que ellas mismas siembren. De este modo podrán criar a sus hijos con hábitos sencillos y saludables. Veo la necesidad de apresurarnos con el fin de tener todas las cosas dispuestas para la crisis. Sección 6. Las instituciones como centros de colonización. No debemos formar colonias. El Señor desea que en nuestros días su pueblo se disperse por toda la tierra. No debe agruparse en colonias. Jesús dijo: «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura». Cuando los discípulos cedieron a su deseo de permanecer agrupados en Jerusalén, se permitió que fueran perseguidos,
y tuvieron que dispersarse por todas las regiones del mundo habitado. Durante muchos años nuestro pueblo ha recibido mensajes de advertencia y exhortación, a través de los cuales se lo ha instado a salir al gran campo de labor del Maestro para trabajar abnegadamente en favor de las almas. Trabajes en comunidades dispersas. Muchos de los miembros de nuestras iglesias grandes hacen muy poco o comparativamente nada. Podrían realizar una buena obra si, en vez de hacinarse, se dispersaran por lugares donde todavía no ha penetrado la verdad. Los árboles plantados en forma demasiado apretada no prosperan. El jardinero los trasplanta para que tengan lugar donde crecer, y no quedar atrofiados y enfermizos. La misma regla surtiría efecto en nuestras iglesias grandes. Muchos de los miembros están muriendo espiritualmente porque no se hace precisamente esto. Se están volviendo enfermizos y deficientes. Trasplantados, tendrían lugar donde crecer fuertes y vigorosos. No es el propósito de Dios que sus hijos formen colonias o se establezcan juntos en grandes comunidades. Los discípulos de Cristo son sus representantes en la tierra, y Dios quiere que estén dispersados por todo el país, en pueblos, ciudades y aldeas, como luces en medio de las tinieblas del mundo. Han de ser misioneros para Dios, quienes por medio de su fe y sus obras atestiguen que se acerca la venida del Salvador. Lugares que ofrecen posibilidades de trabajo misionero. Los miembros laicos de nuestras iglesias pueden realizar una obra que, hasta ahora, apenas ha sido iniciada por ellos. Nadie debe trasladarse a lugares nuevos simplemente para obtener ventajas mundanales, sino que donde hay oportunidades para ganarse la vida, deben entrar familias bien arraigadas en la verdad, 1 o 2 familias por lugar, para trabajar como misioneros. Deben sentir amor por las almas, preocupación por trabajar en su favor, y deben estudiar la manera de llevarlas a la verdad. Pueden distribuir nuestras publicaciones, celebrar reuniones en sus casas, llegar a conocer a sus vecinos e invitarlos a venir a esas reuniones. Así harán brillar su luz por medio de las buenas obras. No dejarse seducir por las ventajas que ofrecen nuestras instituciones. Quienes se sienten inclinados a radicarse cerca de nuestra casa editora, o del sanatorio y el colegio que poseemos en Tecoume Park, deberían pedir consejo antes de trasladarse. A quienes consideran que Mountain View es un lugar conveniente para vivir, porque allí está establecida la Pacific Press, les digo, miren hacia otras partes del mundo, las cuales necesitan recibir la luz que les ha sido confiada. Recuerden que Dios ha dado a cada hombre su obra. Elijan alguna localidad donde tengan oportunidad de hacer brillar vuestra luz en medio de la oscuridad moral. Siempre ocurre que cuando se establece una institución en cierto lugar, muchas familias desean ir a vivir cerca de ella. Así sucedió en Battle Creek y en Oakland, y, hasta cierto punto, casi en todos los lugares donde tenemos colegios o sanatorios. No establecer centros como Jerusalén. Nuestro pueblo no debe considerar que es un centro como Jerusalén. El hecho de que cierto número de hermanos haya sido llamado a este lugar para trabajar en la obra de publicaciones, no debe inducir a los demás a pensar que es apropiado que allí se establezca un gran número de familias adventistas. Y todos los que trabajan en la oficina deben estar dispuestos a partir, si Dios los llama a algún otro lugar. No se agrupen en un solo lugar, incurriendo en el mismo error que en Battle Creek. Hay centenares de lugares que necesitan recibir la luz que Dios les ha dado. Permanecer en iglesias pequeñas, abrir nuevas escuelas. Muchas familias que, con el fin de educar a sus hijos, se trasladan a lugares donde están establecidas nuestras escuelas mayores, prestarían mejor servicio al maestro quedando donde están. Debieran animar a la iglesia de la cual son miembros a establecer una escuela primaria donde sus propios niños podrían recibir una educación cristiana completa y práctica. Sería inmensamente mejor para sus hijos, para sí mismos y para la causa de Dios que se quedasen en las iglesias menores, donde es necesaria su ayuda, en vez de ir a las iglesias mayores donde, debido a que no se los necesita, están en la constante tentación de caer en la inactividad espiritual. Donde quiera que haya algunos observadores del sábado, los padres deben unirse para proveer un lugar apropiado para una escuela diurna donde sus niños y jóvenes puedan ser instruidos. Deben emplear a un maestro cristiano que, como misionero consagrado, eduque a los niños de tal manera que los induzca a llegar a ser misioneros. Lo que deben sentir los ángeles.
Pienso en lo que deben sentir los ángeles al ver que se acerca el fin, y que quienes pretenden conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado, se agrupan en comunidades, asisten a las reuniones y se sienten desanimados e insatisfechos cuando no se les predica lo suficiente como para que se beneficie su alma y se fortalezca la iglesia, mientras que en realidad no están haciendo absolutamente nada. Crecer y extenderse, pero no en un solo lugar. Se anima a la gente a establecerse en Battle Creek, y pagan su diezmo y prestan su influencia para edificar una moderna Jerusalén que no responde al plan de Dios. En esta obra se priva a otros lugares de los beneficios que debieran recibir. Crezcan y extiéndanse, sí, pero no en un solo lugar. Salgan y funden centros de influencia donde nada o casi nada se ha hecho. Pongan fin a esta concentración, difundan los rayos salvadores de la luz, e iluminen los rincones entenebrecidos de la tierra.